directora del Plan Social de la Presidencia está aquí con nosotros. Ustedes saben que, bueno, en esta época del año hay que comer y mucho, y entonces ya es tradición del gobierno dominicano, y en este caso en la administración del presidente Danilo Medina no es la excepción, de que pues se reparten raciones alimenticias, y además de las raciones alimenticias también, bueno, aunque no sea responsabilidad total del plan social, hay sus fiestas, pero también se entregan comidas preparadas, alimentos preparados, que ya también es de los comedores económicos. Es decir que, bueno, hay muchas actividades importantes y asistencia a los que menos recursos tienen. Y tengo con nosotros a doña Iris Guava, que es la directora del Plan Social de la Presidencia. Por supuesto que sé que anda montada en patines, en lo que ha estado aquí en el estudio previo a la entrevista, recibiendo 8 millones de llamadas, y no es para felicitarla porque no está de cumpleaños. ¿Cómo anda usted, Carmen? Encantada, Héctor. Un placer para mí. Bueno, lo importante es que usted siempre mantiene como ese buen humor, porque la realidad es Sí, que, y entonces se reciben de todas las direcciones las llamadas así de, es, así de es, todo el así mundo. es. Pero previo a lo que tenemos pautado ya este fin de año, ¿cómo se concluyó, cómo se atendió a las personas que resultaron afectadas por los fenómenos Irma y María, que también fue una gran y una titánica labor? ¿Qué hizo, qué ejecutó a favor de esos ciudadanos que resultaron, insisto, afectados, el plan social de la presidencia? Bueno, mira, la tormenta Irma y María fueron un gran reto para la institución porque fueron dos fenómenos muy cerca Claro. uno del otro y nos conllevó un gasto de 500 millones de pesos Uf, porque hubo mucho daño en agua. que no estaban esos 500 millones, pero No, hubo que buscarlo. hubo que buscarlo. Por suerte, el presidente, que siempre está presto a que las personas se les resuelvan las situaciones, pues buscó el dinero. Se nos dio de los fondos de emergencia que tiene el Estado y pudimos darle respuesta a todas esas Y familias que él es que muy frugal para otra cosa, pero ahí, no. ahí, ahí no escatime Cuando se esfuerzo. trata de asuntos de grupos vulnerables, ahí el presidente no escatima esfuerzo. Para otras cosas no te Sí. digo. Pero realmente, mira, estuvimos dando respuesta desde antes de que pasaran los fenómenos. Pues tú sabes que ONAMED dice que va a pasar el fenómeno, pero una semana antes dice que va a pasar por el centro del país y después comienza a desviarse. Pero en lo Sí, que se averigua exactamente qué va a pasar, nosotros tenemos que preparar el país completo y hacemos claro. una gran distribución a nivel nacional de colchonetas, agua, sábana, mosquitero, alimentos, para estar preparado, porque en 2 días antes, que es que sabemos dónde va a pasar efectivamente, no tenemos capacidad de respuesta. Nosotros pues trabajamos con 57 pequeños centros de acopio más 11 centros de acopios grandes, que eran regionales. Y en algunas zonas, por ejemplo Puerto Plata, Samaná, que establecimos centros de acopio porque sabemos el gran daño que podía causar ahí. Después que pasa el fenómeno, pues nosotros trabajamos pues con levantamientos de necesidades, de daños, e inmediatamente comenzamos a entregarle los enseres a esas personas, sustituirle los enseres. Los que pierden las casas, pues entonces esperamos que el INVI dé respuesta. Y cuando el INVI nos avisa, pues inmediatamente vamos y amueblamos. Todavía a nosotros nos quedan algunas casas que no han sido reparadas, que no han sido construidas por un asunto de terrenos, y que tú sabes que O sea, esas se la casas, llevaron totalmente. exactamente, entonces esas casas no pueden ser Claro. construidas en el mismo sitio porque no tendría sentido. Pero realmente se hizo una gran labor, un gran trabajo. Nosotros en medio de los fenómenos teníamos 12 equipos distribuidos a nivel nacional de personas nuestras que realmente se entregan Sí. a ir a estar pendiente de lo que pueda pasar, de dar la respuesta. Esos centros de acopio tenían un furgón, un camión pequeño y una camioneta,
para poder activarnos en caso de que pasara algo y las gobernaciones no tuvieran la respuesta adecuada. En fin, yo te diría que estos fenómenos nos permitieron a nosotros hacer un ejercicio de efectividad. Y por supuesto, ya con los aguaceros que habían pasado, pues nos preparamos y teníamos realmente un proyecto de una ruta crítica para esperar el fenómeno, y eso nos sirvió de que la gente se sorprendió de la manera en que respondíamos. O sea, Bueno, y lo que uno ha visto, perdón, lo que uno vio inclusive en medio de toda esta tragedia, de toda esta situación, en los propios medios de comunicación, es que salvo algunas improvisaciones que se hacían a nivel local, no a nivel nacional, pero las quejas no brillaron por su ausencia. O sea, la gente en las respuestas rápidas que se dieron, tanto la parte alimenticia, la parte de los albergues, ahí todo estuvo, la gente se sintió muy bien. Entonces ya el otro operativo, que es el de los sí. ajuares, que como usted dice, las casas tienen que estar habilitadas, de manera que cuando uno no ve quejas en la prensa Claro, y tantas claro. denuncias, es que las cosas se hicieron como Dios manda. Así es, incluso nosotros, previendo la situación que se presenta en los albergues, que llegan las personas a diferentes horas de la noche, porque a veces hay Perdón, y albergues a de veces eso. los improvisan los albergues, Sí, inclusive más allá, debe ser un gran dolor de cabeza, porque muy fuerte. como ustedes actúan en coordinación con los organismos de protección Claro, civil, claro. que son parte de ellos en ese tipo de operativos, entonces cuando una gente va y se alberga en un sitio que no hay nada prácticamente, que ustedes no lo saben, ahí puede Claro. haber una situación Si difícil. no están dentro de los albergues oficiales, la defensa civil no nos avisa, porque no Claro. está dentro de sus albergues. Entonces, se estila mucho eso, sobre todo la iglesia, que habilitan lo comunitario, comienzan a Sí, habilitar eh, eh, albergues informales, y eso realmente, incluso yo lo externé eso en la reunión de evaluación, que eso debe de verse la forma de que esas personas no se les permita hacer eso, claro. porque incluso ellos abren los albergues sin tomar en consideración ciertas condiciones que sí toman los organismos de seguridad, como por ejemplo el nivel de vulnerabilidad de ese Eso sitio. es así. Los servicios. O Exactamente, sea, los servicios que hay agua disponibles. potable, buen sanitario, todas Exactamente, esas cosas, la sí. facilidad de acceso. Por Sí, ejemplo, hubieron albergues que se abrieron improvisadamente y que no podíamos llegar porque había inundaciones que no nos permitían llegar a ese sitio. Entonces, eso para nosotros es un dolor de cabeza, aunque en esta vez estábamos muy atentos por los equipos que teníamos en el país. Además, el Ministerio de Defensa también se unió a las labores, de manera que estábamos pendientes de que eso se mermara en lo más posible. Y además de todo, por el hecho de que, por ejemplo, la alimentación es uno de los grandes problemas en los albergues, porque la gente llega, por ejemplo, a las 12 de la noche, va a la prensa y le dice, no han traído comida. Sí, pero a las 12 de la noche nosotros no tenemos la no, facilidad. claro. Pero esta vez nosotros tuvimos una previsión, y es que nosotros preparamos unos kits de merienda, de manera que cuando llegaban, nosotros llevábamos los colchones, la sábana, el agua, pues también llevábamos esos kits, que era un jugo, una salchicha y 2 galletitas y una botella de agua. Es que da Y mucha eso, hambre también en los sí, albergues. no están haciendo nada, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues eso también nos permitió dar una respuesta mucho más efectiva, porque en todos los centros de acopio estaban preparadas con esos kits alimenticios. Los gobernadores estaban felices porque les resolvían un problema inmediatamente. La gente podía recibir la mercancía, porque los comedores tienen la dificultad de que los comedores comida cocinada tiene que Sí, llevar, claro. entonces hay que tomarse un tiempo. Sí. No tiene, y hasta que no abren los albergues uno ni sabe cuántas personas hay. Pero lo más importante es que hicimos un buen ejercicio y estamos realmente preparados para cualquier fenómeno que se presente. ¿Cuántas personas más o menos usted entiende que fueron impactadas por ustedes en esos dos fenómenos? En los albergues, un aproximado de unos 60.000 personas, porque Sí, entran y claro. salen. Pero en sentido general, más de 100.000 personas, porque yo te puedo decir que, por ejemplo, en Montecristi, nosotros asistimos casi 600 familias. Si tú calculas esas 600 familias por 5, Cinco. Sí.
y Más de después 3.000 la personas. alimentación, porque nosotros, por ejemplo, no solamente llevamos alimentación a la zona afectada, si nosotros vamos, por ejemplo, al Bajo Yuna, vamos, por ejemplo, a Arenoso, que se inunda, eso es, Sí, claro, eso. pero hay una parte que no se inunda, pero nosotros cubrimos esa parte también. ¿Por qué? Porque esa gente que vive en esa zona trabajan en el área agrícola y su terreno está inundado, entonces nosotros cubrimos todo eso, pero no solamente lo cubrimos ese día, 2 días, 3 días, lo cubrimos por meses, porque, por ejemplo, se le mojan los terrenos, se le fue el arroz, ellos tienen que esperar que los terrenos se sequen, trabajarlo de nuevo para volver a sembrar arroz, o sea, que esas familias se quedan desprovistas de ingresos. Entonces por eso nosotros le damos continuidad y por eso te hablo de ese número, porque Claro. nosotros le damos seguimiento hasta que comienzan de nuevo a reincorporarse. ¿Cómo no? También el gobierno dominicano, aún con las necesidades que tiene y todos estos operativos, y hubo que buscar una plata que no estaba disponible, Así es. también fue la parte de la solidaridad a otros hermanos países en islas que también sufrieron devastaciones más grandes que Claro. la de nosotros, y entonces ahí también hubo que en algunos de esos llevar la mano amiga, y ustedes tuvieron algún tipo de responsabilidad en ese sentido. Sí, realmente nosotros nos ocupamos de proveer los alimentos a todas las islas que realmente estaban en situación precaria. Eh, Mira, hubo islas que hubo que trasladarla entera a otra isla, Sí, porque no quedó nada en pie. Nosotros mandamos lona para que hicieran albergues improvisados en lona, porque la gente era el sol que estaba, sí. colchonetas, sábana, mojitero, alimentos enlatados, medicina, zinc, madera, clavo, bueno, hasta velones. Uf, 40.000 velones tuvimos que enviar porque se quedaron sin electricidad, fósforos, o sea, puertas, ventanas. Realmente nosotros apoyamos a todas esas islas porque aunque aquí hay personas que utilizan eso como para combatir el gobierno, decir, mira, le están dando fuera, ¿tú te acuerdas cuando Haití, sí. que Sí, sí, dijeron que le sí. estamos dando a Haití? Pero nos olvidamos que nosotros hemos ido a Haití, Eso es así. que en el ciclón George, en el ciclón David, todas esas tormentas grandes que nosotros hemos tenido, nosotros hemos recibido solidaridad. Además de todo también, siendo nosotros un país como estamos nosotros posicionados económicamente, que somos líderes en toda la cuenca del Caribe en Eso es, cuanto a nivel de economía, nosotros no podemos cruzarnos de brazos. claro. Nosotros tenemos que responder y realmente dimos una excelente respuesta. Se enviaron barcos, se enviaron aviones con alimentos a Cuba, San Kitts, San Martín, Antigua y Barbuda, Turks and Caicos, o sea, todas esas islitas recibieron aportes y el presidente, pues por supuesto, dio la orden de que sí, que había que apoyarlas. En Puerto Rico no, pues se supone que está Estados ¿Verdad? Unidos, y además hasta para llegar es un problema, los barcos y todas esas cosas, pero al fin y al cabo, pues aparentemente no fueron tan eficientes los norteamericanos Bueno, en suplir. déjame decirte que da pena ver los Sí, reportajes de Puerto Rico, que todavía hay gente que no tiene luz. eso es así. Yo pienso que ahí lo que hubo es falta de voluntad. Falta de voluntad porque la ayuda se puede, si hay voluntad, fluye Claro. adecuadamente, fluye y nosotros pues No, y el esto, ejemplo es de un país pobre con menos recursos, claro, obviamente, que Estados Unidos, y claro, aquí ha sucedido situaciones difíciles, y bueno, pues se ha asistido a la claro, gente, se claro ha que sí, se da asistido. respuesta. Sí. Bueno, además dijo la Madre Teresa de Calcuta que hay que dar hasta que duela, Hasta que duela, porque nosotros seamos pobres no implica que si los otros están peor, claro, hay que partir el pan, y nadie es tan pobre que no tenga algo nada para que dar dar, y tan rico que no tenga así algo es. que recibir, de manera que
la solidaridad está presente. Claro, y es una bendición tener la oportunidad de dar. Eso es así, es mejor dar que recibir, dice la canción. Así, eso yo entiendo. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos vamos a conversar con doña Iris Guava, que ahora ella no es verdad que está más tranquila que cuando el asunto de las tormentas, es verdad que había más emergencias, pero ustedes saben que está el asunto del reparto de raciones alimenticias el fin de año, y yo quiero que ella me diga a mí si es verdad o no, que ella también tiene que ver hasta con algunas fiestas de reggaetoneros, merengueros y bachateros que van a haber, pero con eso, ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.